Rusia regresa a la mesa internacional por su intervención en la guerra de Siria. Eso fue un poco lo que le llevó a regresar a lo que vemos, a lo que vimos hasta el año de 2022. Regresa, pero ya teníamos una situación en Ucrania muy poco sostenible y donde sucedió un hecho que es importante, que yo apunté en esa época y que hoy lo puedo decir aquí al aire. Yo señalé que después del conflicto del 14 y del 15 y de que no se habían cumplido los términos de los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015, lo que quedaba como un hecho es que Crimea pasaba ya a ser territorio de la Federación de Rusia, no solo porque así estaba establecido en su constitución, sino porque cualquier intento, y eso lo sostengo hoy, Jorge, cualquier intento porque Crimea regresara a ser parte de Ucrania es verdaderamente un casus belli. Provocaría un conflicto todavía más importante del que estamos viviendo ahora. Entonces, ya para rematar este resumen tan apurado y tan, y tan no, pero mal muy hecho, completo, muy completo. pero tan mal hecho, en enero se empezó Rusia empezó desde diciembre, Rusia empezó a posicionar fuerzas alrededor de la frontera con Ucrania, fuerzas muy significativas, de más de 150,000 hombres, y posteriormente hubo intentos de Occidente, de los Estados Unidos, los países europeos, de conversar con Rusia para evitar la, eh, la invasión, lo que a todo mundo le parecía ya la invasión inminente, y así es como el 24 de febrero de 2022 inicia la invasión por el este y por el norte de Ucrania. Hoy en día, un poco para mí, otra vez atreviéndome a decirle a un periodista cuál es la nota, imagínate nada más qué tan equivocado puede estar. La nota para mí más importante es que el 25 de febrero va a iniciar el tercer año de guerra, ¿no? El 25 de febrero va a iniciar el tercer año de guerra y ya después hablaremos, si te parece un poco, en esta ocasión o otro día, no sé cómo son los tiempos acá, para hablar de cómo está esta guerra de desgaste, esta guerra de posiciones, esta guerra congelada, donde vemos el mismo frente, la misma fotografía del frente, lo vemos a lo largo de los meses que no ha variado. Y solamente termino esta parte, con tu permiso, para decirles a la audiencia que el frente de guerra que corre del sur de Ucrania al noreste de Ucrania es un frente de 1,000 kilómetros. Es un frente larguísimo que no se ha movido prácticamente. Y que además representa el territorio ocupado por Rusia de Ucrania, es prácticamente el 20% del territorio ucraniano. Esto es 120,000 kilómetros cuadrados. Es como si sumáramos, para adquirir una dimensión, la superficie de los estados de Jalisco, de Yucatán y de la Ciudad de México juntos. Representan más o menos la superficie que los rusos ocupan de Ucrania. Yo creo que esto es un poco para darnos una dimensión para esta posición. Y remato con un tema, Jorge, perdóname el abuso de tiempo. Hace rato di una explicación que yo entiendo de una manera muy atropellada, tal vez, demasiado sintética, de cómo sucedió esta invasión y por qué sucede esta invasión y cuáles podrían ser los agravios de Rusia
para realizar esta invasión eh, de esta Ucrania que es protegida por Occidente. Pero también puedo decir, y debo decir, y como lo he dicho en las páginas de La Silla Rota varias veces, nada, Jorge, nada, a pesar de que entendamos la historia, a pesar de que entendamos las causas, nada justifica la invasión de otro país. El derecho internacional nos provee de otros medios para solucionarlo y todos debemos de, en mi opinión, condenar esa invasión porque violenta el derecho internacional, las normas internacionales. México, un país que ha sufrido invasiones, tiene, en mi opinión, que sumarse a esa condena y ello no quita que México tenga una actitud constructiva para buscar la paz y yo diría más, me consta, me consta, por lo que vivimos en 2014 y 2015, cuando México condenó la agresión a Ucrania, que en esa época, en ese momento, Rusia entendió, nunca iba a salir a aplaudir, nunca iba a salir a decir que lo entendía, pero reconocieron que un país como México, que ha sufrido invasiones, votara condenando otra invasión. Eso Rusia lo entiende y si no lo entendió antes y si no lo entiende ahora, tal vez habría que recordárselos. Bien, creo que hiciste un repaso muy, sí, apretado, pero creo que para poner en contexto tanto, yo diría, los motivos del lobo, ¿no? Y cómo a lo largo de siglos y sobre todo los años, este tema de la geopolítica, de cómo el impulso y ahora el gobierno de Vladimir Putin intenta pues resarcir lo que él considera agravios y que pasan por esta confrontación pues entre dos vemos quienes apoyan, por ejemplo, a Ucrania, que es básicamente todo el occidente, y los que se suman a la causa rusa, no condenando, ya sea apoyando de una u otra manera. China, ¿no? Vemos también ductivas, ¿no? De naciones importantes frente al problema. Pero tú dijiste una frase que desde que platicábamos la semana pasada para hacer esta charla y que es algo eh, no, no enfatizar en que se cumplen 2 años, sino que estamos empezando el tercer año de una guerra y que hasta la fecha, pues hay cifras que hablan de 50,000 muertos en uno u otro bando, que pueden ser hasta el doble según algunas cifras. No hay datos exactos de cuántas personas han muerto. Mismos como la ACNUR, ¿no? Que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, habla de una cifra impresionante de 6,409,000 el número de refugiados ucranianos y que 6 millones de ellos, es decir, medio millón, no sabemos dónde están, pero 6 millones de ellos han ido en Europa. Es decir, una situación terrible, pero vamos a un tercer año, Rubén, y al inicio de esta guerra, algunos pronosticaban que iba a durar, no sé, semanas, quizá meses, pero vamos por el tercer año, Rubén. De verdad vamos por el tercer año de una guerra que algunos llaman este carácter híbrido, donde gente que es asesinada en enfrentamientos con armas, pero hay otra parte de la guerra que no estamos viendo, Rubén. Pues yo creo que estamos viendo de más. Te voy a decir por qué. Bueno, sí, estamos entrando a un umbral muy riesgoso de un tercer año, con consecuencias lamentabilísimas para todos, con costos altísimos para todos. Eh,
pero el costo humano es gravísimo, ya lo has comentado. Los muertos y desaparecidos en combate son decenas de miles y tú lo dices muy bien, no hay ninguna cifra confiable que nos lleve a señalar cuál es el score en ese sentido, lo que sería el maldito tablero de muertos y heridos, que es un maldito tablero de muertos y heridos, no lo tenemos. Pero sí sabemos de los refugiados y los desplazados, porque también hay varios millones de desplazados internos en Ucrania, lo cual es una desgracia adicional. Es decir, además de los refugiados, tienes los desplazados internos y tienes el sufrimiento civil que viene de la mano de un tipo de confrontaciones. Pero estamos viendo una etapa que es muy peligrosa, que es la normalización del estado de guerra en algunos lados. Es decir, finalmente las poblaciones, y hablo de la población rusa y la población ucraniana, además de las alarmas que puede haber porque va a haber un bombardeo, etcétera, bueno, la gente tiende a continuar su vida de la mejor manera y tratar de llevar una vida más o menos normal, pero tenemos varios factores que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, que esta guerra enfrenta a dos países hoy en día, pero eso es una máscara, porque en realidad lo que vemos es que en el territorio ucraniano están convergiendo una lucha de dos bloques importantes. Por un lado, el bloque occidental, que está apoyando la causa ucraniana con sus propias razones, sus propios motivos, y tendremos que conversarlos en algún momento. Y por otro lado, lo que se está conformando con un bloque euroasiático que está también apoyando esta carrera. Y digo, me atrevo a decir euroasiático por dos motivos. Primero, porque Rusia es en sí misma una entidad euroasiática, ¿sí? por definición. Entonces ya ahí solo ya podríamos hablar de Eurasia, pero en la ecuación tenemos que meter a China, y en la ecuación tenemos que meter a otros países como puede ser la India y como puede ser Corea del Norte y como puede ser Irán. Son países asiáticos, todos, y no todos intervienen igual y no todos tienen la misma categoría, no todos podemos decir son compinches iguales o socios iguales o aliados iguales. Pero sí hay muchos de mis colegas se esfuerzan, y los propios rusos inclusive, se esfuerzan a hablar de un mundo multipolar. Yo veo más bien un mundo bipolar, donde estos dos bloques se están confrontando, no en lo bélico, pero también en lo económico, y ya hemos visto nosotros en carne propia la relocalización. El nearshoring es parte de una lucha de bloques en la parte económica para sacarle la vuelta a China, ¿no? El nearshoring es producto de ello. Pero bien, no me desvío, donde están estos dos bloques, y por otro lado está un grupo de países, diría yo, no alineados, no confundirlos con lo que se llamaba el grupo de países no alineados, sino de países no alineados que realmente no están totalmente en uno de los dos bandos, y ahí son países como Turquía, que está jugando una relación juego a dos bandas interesante, la misma India, que India la mencioné como parte del bloque euroasiático, pero la participación de India más bien es en la triangulación de petróleo, por ejemplo, petróleo ruso, compran petróleo ruso, y como Rusia no puede vender refinados ni petróleo, está muy limitado,
se refina ese petróleo en la India, lo cual no está prohibido, y la India exporta esos derivados refinados, gasolinas, etcétera, eh, combustible para aviones, etcétera, a mercados europeos y otros mercados. Es decir, Y ojo, y del gas, que es otro tema también importantísimo. sí, bueno, por cierto, y ya vemos las grandes ventas de gas que está haciendo Rusia, China, etcétera. En fin, lo que vemos son esos bloques, en mi opinión, esos bloques, y este grupo de países no alineados. Yo tengo la ambición de que México se considere un país no alineado. Ahora, es difícil saber qué tipo de política exterior estará definiendo México en un futuro. Yo tengo la ilusión de pensar que México podría definir una política independiente que pudiera coincidir, sí, con una política norteamericana, pero también tener ciertos rasgos que la lleven más allá de la fuerza de gravedad que nos impone nuestra geografía. Entonces, bueno, esos países no alineados que algunos llaman el sur global, que es un nombre que no me gusta porque ni es solo el sur y tampoco es global, pero es un nombre que ha cuajado. Yo me mantengo con mi descripción de no alineados. Pero bueno, el tema es que este tercer año, eh, que nos agarra de sorpresa, yo en las páginas de Silla Rota, yo era de los que pensaba que ya iba a acabar la guerra más o menos pronto, y ahí está testimonio de lo que escribí, y no me puedo desdecir, pero ahora veo que este tercer año va a lo mejor abre la puerta a un cuarto año esperando. Yo veo que la gente está esperando definiciones. Yo creo que, y nunca es bueno esperar definiciones que vengan de otro lado, pero me explico rápidamente. La eventual llegada de Trump a la presidencia, Hagámonos idea. bueno, por eso, la A lo eventual mejor yo, llegada de a lo mejor yo arriesgo el físico, pero va a llegar Trump, la verdad. bueno, Pero bueno, okay. bueno, la eventual llegada de Trump a la presidencia es un evento que está causando muchas olas en muchos lados, y hoy en día, si vemos lo que sucedió en la conferencia de seguridad de Múnich, que terminó el 19 de febrero, hace unos días, vemos, y la primer ministro de Dinamarca lo puso de una manera clarísima. Por ahí subí un tuit con esa cita. Dice la señora Mettersen, dijo: pase lo que, no importa lo que pase en Estados Unidos, Europa debe aprender a defenderse sola. Punto y seguido. Ucrania es parte de Europa. Fíjate qué cita tan poderosa, pero que al mismo tiempo refleja lo que emanaba y lo que está emanando de las conversaciones en muchos lados. Es decir, Estados Unidos, por decisión propia, no va a poder estar, y por capacidades no va a poder estar interviniendo en todos los moles, etcétera, aunque tenga secretarios de Estado que vuelen por todo el mundo. Eso no quiere decir que vuelen todo el mundo, pues la gente no se convence solo con palabritas. La gente se convence con acciones y se convence con otro tipo digamos, de estímulos. Entonces, al, 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 al haber este potencial semi-abandono, porque nunca podríamos hablar de un abandono tal, semi-abandono de Europa y la OTAN por un nuevo gobierno de Trump, y estamos especulando, Europa tiene la necesidad de establecer sus propios mecanismos de defensa militar. Y lo que vemos ya hoy en día
es el incremento importante en el gasto militar en todos los países de Europa. Todos los países de Europa están incrementando. Y veremos cómo se resuelve. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y en alguna página del año pasado, ahí en la Sierrota lo mencionaba. Ante esa situación y la fatiga que hay en Europa, ¿cuál va a ser la decisión estratégica? Establecer un esquema de coordinación de las fuerzas nacionales, esa es una, ¿no? ¿Cómo se van a coordinar los ejércitos de los distintos países europeos? O más allá, o crear un tratado que conviva con el tratado de la OTAN, pero que le dé autonomía a Europa para poder actuar y eventualmente crear una fuerza europea, de un ejército europeo más complejo, más difícil de ser aceptado. Pero ciertamente lo que está pasando en este tercer año y eventualmente el cuarto año es que estamos viendo que se está dibujando un nuevo tablero de seguridad en Europa. Y lo que podemos adelantar que en este tercer año o el cuarto año, cuando termine como termine, salvo que haya un hecatombe, Jorge, no va a terminar por la vía militar. Podemos querer y escuchamos en todos lados que Rusia sea derrotada. Es que debe ser derrotada Rusia. Tenemos que derrotar a Rusia. Eso, salvo hecatombe, no va a suceder en lo militar. Y esta guerra, este conflicto va a terminar en un acuerdo muy difícil. Pero las teorías maximalistas, las posiciones maximalistas de hoy en día son las que nos hacen prever el famoso plan de Zelensky, pues implica que Rusia se saliera de todos los territorios, incluyendo de Crimea. Pues eso no va a suceder. Eso no va a suceder a menos que suceda una catástrofe. Y ninguno queremos una catástrofe. Entonces, el tercer año y el cuarto año nos van a llevar una solución. ¿Y sabes qué va a pasar, Jorge? Que independientemente del resultado, cuando Rusia voltee al occidente, ¿sabes qué va a haber? No va a haber una frontera. ¿Sabes qué va a haber? Va a haber una línea divisoria con Europa que se va a parecer más a una línea de frente que a una frontera común y corriente. Estamos hablando de un conflicto que va a crear, tal vez por una o más generaciones, una cuña en medio de Rusia, una cuña hasta física probablemente, entre lo que es hoy Rusia y lo que es Europa. Esto va a cambiar totalmente la definición del espacio político, el espacio militar de Europa, y va a tener una reforma muy importante, y va a ser incrementando algo que ya están sufriendo los ciudadanos europeos, el enorme costo de la neomilitarización de Europa, el enorme costo de atender esos 6 o 7 millones de refugiados ucranianos, el enorme costo de la reconstrucción de Ucrania. Eso es lo que se tiene que definir y además veremos una enorme discusión acerca de qué va a suceder con las reservas rusas, más de 300,000 millones de dólares, que están congeladas por Occidente, porque ya hay muchas voces que quieren usarlas para pagar por la reconstrucción de Ucrania. No creo que Rusia simplemente acceda a que eso suceda.